Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Lisa Núñez y en esta tarde quiero hablar acerca de un tema histórico muy importante para nuestro país y no solamente para nuestro país, sino para la mayoría de los países del mundo. El tema de la educación es un tema que debe de ser muy preocupante para todos los gobiernos del mundo, ya que en la educación es donde se forman a los individuos según los intereses que tienen los países, los estados y las sociedades. Por lo tanto, el tema de la educación es un tema que se habla en todas partes, que aunque a veces no se le presta mucha atención, pero que es muy importante. Y por lo tanto, hoy yo quiero hablar acerca de un hecho que ha marcado la educación de nuestro país, como han sido los planes decenales que han surgido en diferentes épocas como una respuesta a la mala educación o a la baja calidad de la misma en nuestro país. En días anteriores, en la tarea 3.2, creo, donde hablamos acerca de la educación o de los aportes educativos que hubieron en nuestro país durante el gobierno de Leonidas Trujillo y Joaquín Balaguer, vimos varios aspectos importantes. Pudimos notar aquellos aportes como que ingresaron personas que eran intelectuales en el tema de la educación, que se empezó a hacer más estricto en lo que es la planificación en cuanto a las estructuras y todo eso. Se hicieron inversiones durante dicho gobierno. Sin embargo, la educación siempre ha sido un tema que debe de preocupar a todos, y en el 1970, que fue ya luego del gobierno de Trujillo, la educación estaba pasando por un proceso muy difícil. La verdad es que en la mayoría de evaluaciones que se hacían a nivel internacional, nuestro país siempre ha quedado con baja calidad en lo que es la educación, a pesar de que se hayan hecho inversiones en dinero, en todos los aspectos. Y fue ahí donde se empezó desde ahí a pensar en nuevas alternativas para mejorar esto, ya que la educación está más basada en aspectos familiares y de valores, pero en cuanto a lo académico y a lo intelectual estaba muy deteriorado. Y fue entonces cuando se inició lo que fue el plan decenal, no en ese mismo año, pero ya se estaba pensando y en esa búsqueda de estrategias para mejorar la educación. Entonces surgió lo que fue el plan decenal. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca de dos que se hicieron en dos periodos muy importantes, que fue uno en el año 1992 hasta el año 2002 y el otro que fue realizado en el 2008 hasta el año 2018. Para el desarrollo de dicho tema hemos consultado diversos documentos que hemos encontrado en la página del Ministerio de Educación, en páginas y ensayos realizados por la Universidad INTEC, entre otros documentos. Como ya dije anteriormente, el plan decenal ha surgido como respuesta ante una necesidad, ante la baja calidad de la educación de nuestro país, pues ya que la educación es un derecho del ser humano que pertenece a una sociedad, o sea, a través de esa se puede lograr lo que es el desarrollo integral. Sabemos que la educación no solamente es aquella que se imparte en las escuelas, porque hay diferentes tipos. Sin embargo, es una responsabilidad básicamente de nuestro Estado proveer educación de calidad. Lo principal del Plan Decenal de la Educación del 1992, que fue el que enfrentó los más grandes retos, porque allí no había nada, entonces iban a tener que realizar un plan desde cero. Por lo tanto, el objetivo principal era ese, o sea, que la educación estuviera sobre una base firme, que pudiera ser transformado en este periodo de 10 años. En esta iniciativa estuvieron varias instituciones que ya habían sido creadas en los gobiernos de Trujillo y de Balaguer, como había mencionado anteriormente, que fue la Secretaría de Estado de Educación, Bellas Artes y Culto,
la Asociación Dominicana de Profesores ADP, Acción para la Educación Básica, Plan Educativo y Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Todos estos tomaron la decisión de unir esfuerzos para poder mejorar lo que era la educación nacional. Allí se determinó que los actores para el proceso educativo son aquellos que hacen parte directa del sistema educativo y contribuyen en él. Ahí podemos hablar acerca de los estudiantes, los docentes y las familias, las comunidades y también las organizaciones comunitarias. Allí se fortalecieron algunas leyes que favorecen lo que es la educación, como fue la Ley 6697, que es la Ley General de la Educación, que todos los docentes debemos leerla y conocerla. En esa se establece que es de carácter obligatorio y gratuito el servicio educativo, así como los principios que deben orientar la educación. También las ordenanzas que están en ella, la ordenanza 2-93, mediante la cual el Consejo Nacional de Educación reglamenta las pruebas nacionales de conclusión y de educación media. En la ordenanza 1-5 establece el currículo para la educación inicial, básica, media, especial y de adultos. En la ordenanza 1-96 se estableció el sistema de evaluación de currículum y de la educación inicial, básica, media, especial y de adulto. Es decir, que cada periodo, cada cierto tiempo, se debe de realizar una evaluación para verificar que se esté cumpliendo con dichas normativas, para verificar que la planificación se esté llevando a cabo. Y es por eso que actualmente cada escuela y todas las instituciones educativas deben de manejarse por lo que es el currículo. Además, a través de dicho plan de educación se logró lo que fue la democratización de la educación. Democratizar la educación significa que se van a desarrollar estrategias participativas que sean efectivas, que sean concretas, que sean evaluables. Y esto va a permitir que todos los que participan en ella puedan estar involucrados en el proceso. Algunas de las problemáticas que ya yo he dicho anteriormente, de que la educación está sufriendo un gran deterioro. O sea, aparte de los estudios que se habían hecho internacionalmente, la INTEC y la Fundación Friedrich estuvieron considerando que el rol de la educación era demasiado importante para el desarrollo de los pueblos y que nuestro país estaba demasiado deteriorado. Por lo tanto, decidieron unir esfuerzos para crear lo que era una gran planificación para que ésta se pudiera desarrollar de mejor forma. Estuvieron en grandes luchas y por más de un año lograron adoptar lo que fue el decálogo educativo. O sea, este representaba el consenso logrado por algunos participantes y allí se trataban problemáticas en torno a lo que era la educación. Ya luego y más adelante empezaron a hacer que los demás también entraran en razón, que tomaran conciencia de la importancia de esto para lo que era la educación. Y así fue cuando en el 1992, ya anteriormente había surgido la idea de crear lo que era el Plan Decenal de la Educación. Así que se creó en el 1992 e inició su ejecución en lo que fue el año 1993. Este plan fue realizado para llevarse a cabo hasta el año 2002, lo cual quiere decir que a partir de ahí habría que renovarlo. El objetivo final de dicho Plan Decenal de Educación era lograr una profunda reforma en el sistema educativo para que se transforme. Vamos a hablar acerca del segundo plan, que es el más reciente, acerca de los dos de los cuales estoy hablando, que es el Plan Decenal realizado desde el 2008 hasta el 2018. Los valores importantes en dicho plan son la creatividad en todas sus manifestaciones, la inteligencia en todas sus expresiones, valores éticos, respeto a la vida, respeto a los derechos fundamentales de las personas, solidaridad, justicia, respeto a la verdad, valoración al medio ambiente, conciencia de identidad, dignidad, valores cristianos y comunitarios, respeto al principio a la convivencia de democracia. Las políticas educativas que
estuvieron como principal en dicho plan fue movilizar las voluntades públicas y privadas con el objetivo de asegurar que la población de 5 años reciba una educación inicial y que los de 8 años puedan recibir una educación básica de calidad. También consolidar y expandir y diversificar un nivel de educación media de calidad con el objetivo de poder crear una ciudadanía y como paso al mercado laboral y a la educación superior. Es decir, que no solamente se quedaran allí al haber terminado la escuela, sino que pudieran acceder a la universidad, que pudieran acceder a empleos, ya que en este momento se estaba causando problemas que las personas estudiaran hasta un nivel básico y simplemente decidieran desertar de la escuela. En cada plan decenal y en cada momento de la historia de la educación siempre ha habido un reto para resolver. En el primero que les hablé era poder reestructurar la educación, que estaba en muy mala calidad y a pesar de todo lo que se ha hecho, aún así sigue siendo una de las que tiene la peor educación en nuestro país. Aunque da mucha vergüenza poder decir esto, pero nuestro país, en las estadísticas realizadas a nivel mundial, está en un nivel muy bajito en cuanto a la educación, a pesar de las inversiones monetarias que se han hecho. Pero en este segundo plan entonces era para luchar en contra de lo que era la deserción escolar que había en el dicho entonces. Además, la otra política que hubo en dicho plan fue revisar periódicamente el plan para poder modificarlo y poder revisar el currículo dominicano, además de promover una cultura para poder cumplir con dicho currículo, además de integrar lo que es el uso de las TIC, de las tecnologías de la información y de la comunicación, establecer estándares de calidad en el sistema de evaluación para poder monitorear el desempeño educativo y poder estimular a la escuela, estimular a la familia, estimular a la comunidad. Además de crear condiciones necesarias para poder movilizar las comunidades y las sociedades dominicanas, además de priorizar la formación de recursos humanos de altas calificaciones para el sector educativo y poder promover la permanencia y crecimiento profesional y personal que ya ha sido contratado, promover la equidad educativa con apoyo de los estudiantes, estimular la participación de la familia, la comunidad e instituciones, movilizar los sectores públicos y nacionales para procurar los recursos necesarios para alcanzar los objetivos y la cobertura de calidad y equidad educativa que son indispensables en nuestro siglo. Uno de los aportes que se realizaron dentro de este plan estuvo mejorar lo que fue la tanda escolar. Un problema histórico es que el sistema no ha tenido nunca suficiente espacio para poder atender a la población estudiantil. Entonces, eso obliga a que se sobrellenaran las sesiones de clase, a organizar 3 tandas en una misma escuela, etc. Por lo cual, más adelante se tuvieron que construir nuevas infraestructuras para poder mejorar esto. Además de mejorar el calendario dentro de un ambiente escolar, los textos escolares, formación de recursos humanos de calidad, como ya dije anteriormente, aplicar la tecnología de la educación. Ya sabemos que nuestro mundo está en un cambio constante, además de que la escuela como centro del sistema y reorganización global, o sea, que haya un buen financiamiento económico para la educación, etcétera. O sea, la elaboración de este plan decenal tomó como punto de partida algunos foros presidenciales que ya se habían hecho anteriormente acerca de la calidad de la educación, el currículo, la planificación, la modernización, los servicios docentes, etc. Para no alargar más este tema y poder concluir con nuestro seminario oral acerca del plan decenal de la educación, podemos añadir que siempre es mejor poder trabajar con una planificación. Eso siempre nos va a ayudar a poder lograr los objetivos que tenemos. Aunque nuestro país no es uno de los mejores con
la mejor educación en el mundo y no está ni siquiera en el medio, está muy por debajo de los niveles según la prueba PISA realizada recientemente, pero ha mejorado mucho con respecto a sí misma desde el comienzo de los tiempos. Entonces, esa es la recomendación que puedo brindar a través de esta clase, a través de esta exposición, que siempre tenemos que desarrollar un plan para poder lograr nuestros objetivos. Además, les recomiendo que lean la ley 6697 acerca de la educación, ya que ahí habla acerca de todos los derechos que nos compete como maestro, de nuestros deberes, y es muy importante. Esta se desarrolló en el primer plan decenal hablado en este mismo video. Si no recuerdan, pueden ir al principio del mismo y consultar. Gracias, hasta la próxima.